familia, para los que no me conocen, mi nombre es Roma Fernández y pues lo que vengo a contarles hoy es un poco acerca de mi vida. Creo que nunca he hecho un video así, por lo menos en mi canal me han hecho varias entrevistas, pero acá en mi canal no. Lo que quiero decirles, contarles, hablarles, debido a la cantidad de personas que han llegado a mi canal nueva, es cómo es ser disidente en Cuba. Para que no se asusten con la palabra disidente, ser disidente simplemente es no estar de acuerdo con una ideología, con un sistema político, con la religión que te tocó por tu país o por tu etnia, por ejemplo. Eso es ser disidente. Pensar diferente a otra persona es disentir y es normal en los seres humanos. A ver, les cuento. Yo comencé mi canal en enero del año pasado, mostrando un poco acerca de la realidad de Cuba, mostrando cómo se vivía en los lugares pobres, llevando ayudas a las personas necesitadas en Palma Soriano, en un momento donde todavía podía pensar que en mi país había libertad de expresión porque no había pasado por algo en carne propia, pero eso cambió muy pronto. Mi canal fue subiendo debido a que mostraba un poco la realidad y en ese momento comenzaron las citaciones policiales, por ejemplo. Yo nunca en mi vida había pisado una estación de policías y me citaron agentes de la seguridad del Estado, me citaron del MININ para amenazarme más que nada. Ellos amenazan de manera velada, ellos no te dicen las cosas directamente, solo te dicen: mira, tú eres joven, tienes un futuro, no te metas en estas cosas, no seas nuestra enemiga, tienes una familia, y cosas como estas. Te amenazan con tu escuela, por ejemplo, te amenazan con tus hermanos, por lo menos en mi caso con mis hermanos, con mis padres que están lejos. Han sido muchísimas cosas a lo largo de 1 año y 8 meses más o menos, entre ellas llamadas telefónicas con amenazas para que yo no salga de mi casa en días importantes para nuestro país, vigilancia en la esquina de mi casa antes de vivir sola, en la esquina de mi casa, jefe de sector, citaciones donde eran absurdas debido a que no tenían ninguna base para citarme. Sin embargo, me llevaban y me hacían desnudarme. En la vez que sucedió, llamaron a una policía, el que me tenía citada por el DTI, como si yo fuera una ladrona, una delincuente. Llamaron a una mujer y me mandó que me quitara la ropa para ver si tenía micrófonos o algo por el estilo, cosa absurda porque yo sabía que iba para una citación policial, además de que en Cuba no hay los implementos como para poder grabar o algo por el estilo, pero bueno, no les importó. En Cuba, ser disidente representa vivir en una constante alerta, representa elegir un camino donde ya no tienes vida, ¿sabes? Donde no tienes vida social porque en el momento en el que comienzas a hablar, tus amigos se comienzan a alejar. Te comienzas a volver más solitario porque como amas a las personas que están a tu alrededor, no quieres que les suceda absolutamente nada. Yo en estos momentos, por ejemplo, vivo sola, mis hermanos viven lejos de mí, mis padres viven en los Estados Unidos y es precisamente para que ellos estén bien, para que mis amistades estén bien. Ser disidente en Cuba implica que con 22 años que yo tengo, no haga una vida normal de una muchacha de 22 años. Yo no puedo, por reglas que me he impuesto para mi propia seguridad, ir a una fiesta y salir como cualquier persona de mi edad, porque eso implicaría tomar riesgos que no quiero correr. No puedo tampoco abrir mi círculo social. No me es muy fácil encontrar personas nuevas con quien conversar, con quien relacionarme, con quien hablar, porque siempre está el peligro de que alguien sea de la seguridad del Estado. Y estos son los mecanismos que ellos usan constantemente para mantenernos separados, para que no podamos confiar en nadie. Con respecto a la universidad, no puedo estudiar porque las universidades, las calles y absolutamente todo es de los revolucionarios. Ellos no me permiten estudiar. En fin, ellos no te permiten ni ser, ni crecer, ni salir del país siquiera, porque en mi caso, mis padres viven en los Estados Unidos y yo tengo mis papeles en proceso. En el momento en el que fui a pedir mi pasaporte, hace 1 año ya me lo denegaron porque soy regulada. Para los que no lo sepan, la regulación es una medida que impone el gobierno impidiéndote salir del país. En mi caso me dijeron que era porque era persona de interés público. Existen otros casos, por ejemplo, como el caso de los médicos, que le impiden salir del país porque tienen que pagarle a la revolución lo que la revolución invirtió en formarlos como médicos. Es decir, tanto como que la educación es gratis, pues también es una mentira. Ser disidente en Cuba implica que cuando dices la verdad en algún medio, sea cual sea, cuando grabas un video, cuando muestras algo, temes constantemente por tu vida. Implica salir lo menos posible a la calle. Implica que cuando vas caminando por la calle, estás fijándote constantemente en las chapas que tienen las motos que pasan alrededor de ti para saber si algunas son de la seguridad del Estado o no, para saber qué carros son de la seguridad del Estado o del gobierno. Implica una presión psicológica tan fuerte
que entiendo perfectamente a las personas que no son capaces de aguantarlo. El punto con respecto a esto es que no nos podemos quedar en el término medio. Las personas que tomamos este camino o nos volcamos totalmente en lo que hacemos o simplemente giramos, damos un vuelco de 180 grados y nos quedamos callados. Porque es como estar cruzando una carretera. Si te quedas en el medio te arrolla un carro, o en una esquina o en la otra. Yo he tenido la suerte también de que gracias a mi canal, gracias a ustedes, gracias a las personas que me ven, puedo sostenerme económicamente, pero existen disidentes cubanos que no tienen cómo, porque son separados totalmente de la vida social, de la vida laboral, muchos de la vida estudiantil y los que estudian. Eso provoca que las personas no puedan desarrollarse. Los seres humanos somos seres biopsicosociales y pues ellos cortan esa parte de ti, ¿sabes? Es complicado porque ellos no te matan, ellos no te dan un tiro en la cabeza, ellos ya no te desaparecen, pero te van desapareciendo poco a poco. Ellos van eliminando fracciones de tu humanidad, de tu relación. Ser disidente también es ver cómo compañeros de lucha, personas que piensan como tú, personas que solo dicen la verdad, son encarceladas día tras día y viven de una campaña a otra por la liberación de las personas, porque el pueblo todavía no se acaba de dar cuenta que lo que necesita es libertad. Y es complicado. Gracias a Dios sucedió lo del 11 de julio, que en otro video voy a estar contando cómo viví yo todo lo que pasó el 11 de julio, pero es bastante complicado ser disidente. Para mis padres, por ejemplo, mi mamá vive en un constante estrés. Ella es una mariana de verdad y yo le exijo mucho a mi mamá, lastimosamente. Mami, discúlpame. Yo le exijo mucho porque le digo constantemente que tiene que ser fuerte. Mi papá constantemente tiene que ser fuerte y darle apoyo a mi mamá, porque saben cómo soy, saben quién soy, saben las decisiones que tomo, que son bastante radicales, bastante avanzadas, ¿no? Bastante decididas, por decirlo de alguna manera. No sé, son bastante fuertes y a ellos los ponen muy nerviosos. Mi estado, mi salud, mi bienestar. Para mis padres es muy complicado, para mis hermanos también. Para mí, gracias que soy un poco ermitaña, porque gracias a ello no siento tanto la soledad y el agobio a otra persona vivir como vivo yo, teniendo que estar prácticamente escondida, teniendo miedo con quién me relaciono, con quién hablo, quién llega a mi vida, quién es cada persona, evaluando cada frase. Es muy agotador. Es muy agotador y por eso es que necesitamos libertad. Porque yo no quiero que mis hijos el día de mañana les toque esta lucha. Por último, ser disidente, y más actualmente, es no sentirse escuchado. Nos sentimos muchos escuchados por el pueblo de modo internacional, que nos atiende, que está pendiente, muchas amistades, gente increíble de Argentina, de España, de Venezuela, otros disidentes de Venezuela, de donde quiera, gente increíble que se mantiene al tanto de lo que nos sucede a nosotros, pero es no ser escuchado porque es ser totalmente ignorado por unos ineptos que se encuentran en las organizaciones internacionales, a los que no les interesa más que mantener una burocracia, que mantener una imagen de lo que es Cuba, y no quieren aceptar lo que Cuba está haciendo hoy. Es por eso que ser disidente implica no ser escuchado, implica no ser atendido, implica que tu círculo social te tenga que ver mal, no que te vea mal, porque muchos te escriben por privado, muchos te escriben, te hablan en privado y te dicen: estoy contigo, me encanta lo que haces. Sí, así, pero en público no pueden hacerlo porque tienen en riesgo su trabajo, su escuela, y es totalmente entendible. Ser disidente también es amar cada día más a las personas que se quedan a tu lado, aún y siendo lo que eres. Es apreciarlas cada día más, es aprender a ser hermanos de personas que ni siquiera conocías hacía muy poco tiempo. Y pues esa es la parte buena de ser disidente. Conoces a gente muy valiente, muy preparada, muy firme, gente que te hace orgulloso de sentirte cubano. Eso es entre las cosas más lindas que me han sucedido. Pero ya les digo, los tropiezos han sido muchos. De las peores situaciones que he tenido, se las voy a contar rápidamente porque me estoy pasando. Fue cuando fui de hecho tengo un video de 2 horas y pico, una directa hablando sobre esto, pero fui interrogada por una persona de la seguridad del Estado que sentí que me acosaba sexualmente, por la manera en la que me miraba, por la manera en la que se dirigía a mí.
Yo me encontraba en una sala pequeña con 2 hombres y la verdad me dio muchísimo asco y fue de los peores interrogatorios, porque lo peor es que yo no podía decir absolutamente nada, ni quejarme, ni decirle no me mires así, ni darle una galleta, que es lo que me hubiese gustado, porque iba a ser tomado como desacato y me iban a meter presa. Eso es ser disidente en nuestro país. Ser disidente en nuestro país es no tener derechos. Cuando toda persona tiene libertad de expresión, tiene derecho a decir lo que piensa, en mi país no es así. En mi país, ser disidente es no tener futuro. Pero aún así, vale la pena ser disidente porque tienes más libertad que aquellos que pueden andar en la calle sin miedo. Gracias por ver el video hasta aquí, mi gente, y no se olviden de compartir. Un besazo.